Ya hace 3 semanas, esta es la tercera semana, estamos compartiendo de esta serie titulada En sus marcas, listos ya, preparándonos para lo grande. Y es una temporada, estamos hablando de que Dios nos está pasando por una temporada de entrenamiento y preparación. ¿Okay? Y lo estamos aplicando no solamente a nuestra iglesia, es decir, a La Roca, como familia y como cuerpo, sino individualmente. Cada uno de nosotros estamos aplicando esta palabra a nuestras vidas. Y estamos viendo de que si nosotros no la aplicamos primero de manera individual, es imposible que podamos lograrlo de manera congregacional o como un cuerpo, como una iglesia. Así que es muy importante que cada una de las enseñanzas, y hago mucho énfasis, cada una de las cosas que usted aprende en esta serie no son simplemente para la iglesia, porque a veces vemos como la iglesia algo como que es ajeno a nosotros o un lugar o un ministerio simplemente, sino que lo veamos como para mí, para ti, para cada uno de nosotros, que al fin y al cabo somos la iglesia. ¿Okay? Así que apliquémoslo a nuestras vidas. Yo hoy quiero hablar acerca de la cultura o los valores que tenemos como iglesia. ¿Usted no se ha preguntado una vez por qué cada familia tiene costumbres propias y diferentes a las suyas? No todas las casas tienen la misma costumbre, no todas las familias están acostumbrados a lo mismo. Por ejemplo, hay hogares en los cuales tú cuando llegas a la casa a visitarlos te hacen sacar los zapatos porque nadie anda con zapatos en la casa. Mal para mí que siempre ando con los calcetines rotos, ¿verdad? Entonces, déjenme saber, por favor, si en su casa es así, para yo ir con los calcetines nuevos. Pero hay familias que así lo hacen, hay otras familias que no. ¿Okay? En mi casa todo el día estamos con los zapatos puestos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque unos son mejores que otros o unos son más raros que los otros. Bueno, digamos que sí, no, mentira. Pero son diferentes costumbres. Hay familias que están acostumbradas para el cumpleaños darse regalos, otras familias que no. Hay familias que tienen por costumbre los domingos, por ejemplo, después de la iglesia, ir a comer todos juntos. Hay otras que no, que tienen la costumbre tan bella y sagrada de llegar a casa a dormir una buenísima siesta. ¿Okay? Es decir, de que las costumbres son muy diferentes y difieren. Incluso en lo que se come, a qué hora se come, cada familia tiene una costumbre muy diferente. Pero no son solo costumbres esas, no son solo costumbres y tradiciones, sino que en sí son la cultura de ese hogar. La palabra cultura, quiero que hagamos énfasis y aprendamos hoy, son la cultura de una familia. Están acostumbrados a hacerlo de esa manera, han criado a sus hijos para hacerlo de esa manera y sin darse cuenta han creado en su hogar y en los de su familia, porque todos la tenemos, hemos creado la cultura de la familia, en mi caso Gudiño, o la cultura de la familia Pérez, la cultura de la familia Hernández, la cultura de la familia Bautista, es decir, cada familia tiene su propia cultura. Sin darte cuenta, se va formando esa cultura, a veces sin querer, queriendo, como dice el chavo, ¿verdad? Sin querer se va formando esa cultura. Y nosotros como iglesia, es más, todas las iglesias también tienen una cultura. Tenemos una cultura, sea que nos hayamos dado cuenta o no, sea que la iglesia sea intencional con su cultura o no, aún así la tiene. Cada iglesia tiene una cultura. ¿Y de qué se trata esa cultura? ¿Cómo podemos definir qué es una cultura en una iglesia, por ejemplo? Simplemente es cómo se siente el ambiente en la iglesia. ¿Cómo hace el ambiente? ¿Cómo es el ambiente o el clima que se experimenta cuando alguien llega o forma parte o viene a participar de una congregación o asiste a un templo, a una iglesia, a una reunión? Eso es el ambiente, o eso es la cultura. ¿Cómo se siente? ¿Cómo es el ambiente? Y a veces es difícil un poco de explicar la cultura que tenemos aquí es así o asá. Porque la cultura en sí no necesariamente se impone con las palabras, sino la cultura lo que se hace se vive y se experimenta.
Es como, ¿verdad? Ese no sé qué, ¿verdad? Que tú dices, llegas a un lugar y dices, me gusta este lugar. ¿Por qué? No sé, pero me gusta, me siento bien. La gente me hace sentir bien, trato de ponerle en palabras, no sé si es la bienvenida, cómo me da la bienvenida, o la alabanza, o la predicación, pero no sé, me hace sentir bien, me gusta, lo disfruto, no tengo ganas de irme a mi casa, porque disfruto estar en este lugar. Eso es la cultura hace eso. Y a veces la cultura, todas las iglesias tienen cultura, y a veces esa cultura de iglesia no necesariamente es una cultura sana. Puede que sea una cultura sana, pero también puede ser que sea una cultura, como tu ex, tóxica, ¿no? Puede ser una cultura sana o una cultura tóxica. Puede que todas las iglesias coincidamos en la misión. Hemos hablado mucho de la misión, acercarte a Jesús. Y la misión que tenemos como iglesia nosotros. Y puede que podamos coincidir, ¿verdad?, en palabra, o en acción incluso, cuál es la misión que tenemos como iglesia, todas las iglesias de la ciudad o todas las iglesias del mundo, ¿verdad? Puede que coincidamos en la misión de predicar el evangelio. Está bien, buenísimo. Pero la manera que lo hacemos y cómo la gente lo percibe, tanto la gente que está dentro de la iglesia como la gente que está afuera o visita la iglesia, cómo la gente lo percibe va a ser diferente. Tú puedes decir, bueno, en todas las iglesias predican de la Biblia, ¿puedo irme a cualquier iglesia? Claro que sí. Salvo que sea una secta, obviamente, pero claro que sí, en todos lados donde tú vas, que se dice ser evangélico, que cree en la palabra de Dios, vas a escuchar el mensaje de Jesús. Pero la cultura va a ser diferente y el ambiente va a ser distinto. No estoy diciendo que uno es mejor que el otro, aunque hice la salvedad, obviamente, que hay culturas sanas y hay culturas tóxicas. Entonces, tenemos nosotros que aprender a discernir por qué es importante que nosotros vivamos como iglesia y que nuestro entorno, porque no se trata solamente de lo que pasa aquí, sino donde sea que tú vayas, que tu entorno, en tu trabajo, en tu hogar, sea una cultura sana y no una cultura tóxica. La cultura sana o saludable es muy importante, porque cuando hay una cultura sana, en la iglesia específicamente o donde sea que vayas, ¿verdad? Pero cuando hay una cultura sana en la iglesia o la cultura es saludable, la gente le gusta estar en ese lugar, le gusta estar en la iglesia, porque hay una cultura sana. La gente crece espiritualmente, crece emocionalmente, crece en la palabra de Dios. Porque la cultura es sana y le gusta prestar atención, le gusta aprender, le gusta poner en práctica. Entonces, una cultura es saludable, una cultura saludable hace que crezca la iglesia y los que formamos parte de la iglesia. La iglesia que tiene una cultura sana se vuelve atractiva a la comunidad. Se vuelve atractiva a la comunidad. La comunidad dice, hey, está bueno el ambiente, quiero ir allá, quiero ver qué pasa, tengo una necesidad, voy a buscar ahí, no voy a buscar en otro lado, voy a buscar porque hay una cultura sana. Por el otro lado, cuando hay una cultura tóxica en una iglesia, lo que se siente a veces es esa pesadez. Ese no sé qué, ¿verdad? Que tú dices, y a nosotros nos ha pasado en momentos como iglesia también. Ese momento, ¿verdad? O esa cultura o ese ambiente en el cual tú dices, no sé, no me gusta. Como que no me siento bien. No sé si es la gente, no sé si soy yo, no sé qué será, pero como una pesadez general. No estoy hablando individual, ¿verdad? Porque pasamos por situaciones diferentes y percibimos las cosas distintas. Pero en general, ¿verdad? No se siente bien. No hay deseo de participar. Cuando hay una cultura tóxica en la iglesia, la gente entra y así como entra, sale. No crece, se estanca, entra simplemente en una religiosidad cuando hay una cultura tóxica. Y en La Roca nosotros queremos o desarrollamos durante estos 12 años que llevamos como iglesia, hemos sido bien intencionales para poder, obviamente guiados por la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo, diseñar una cultura o vivir una cultura o compartir una cultura que sea saludable y propia, que verdaderamente nos distinga. Voy a llegar en un ratito con varios versículos bíblicos
Y obviamente nuestra cultura tiene que ser la cultura del reino. No estamos hablando acerca de hacer un grupo cerrado ni nada de eso. Tiene que ser la cultura del reino de Dios. Pero cada iglesia, así como cada familia, tiene sus costumbres, tiene su manera de hacer las cosas. Y puede ser saludable o puede ser tóxica. Como iglesia, nosotros en La Roca tenemos una cultura propia que nos hace quienes somos. Que nos distingue del resto. No digo que somos mejores. No, para nada, olvídate. Por lo menos, mientras nosotros... Voy a quitar a mi esposa porque ella va hacia la perfección, ¿verdad? Por eso se casó con un argentino, para ir hacia ahí. Pero voy a quitar a mi esposa. Pero por lo menos, mientras Dios me permita estar al frente de esta congregación o al frente de La Roca, no vamos a ser los mejores y no vamos a ser los perfectos. Porque yo me conozco. Porque soy ser humano, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tengamos una cultura saludable o que nos distinga del resto no quiere decir que somos mejores que el resto, para nada. El día en el cual nos creamos mejores que el resto ya estamos, chao, estamos fritos, chicharrón, estamos muertos. Pero tenemos una cultura que nos distingue, que dice, wow, esa persona es de La Roca hace las cosas así. ¿Cómo estará haciendo La Roca estas cosas? Y eso es nuestra cultura. Entendemos que nuestra cultura es extremadamente importante. La cultura, el compartir, el ambiente de la iglesia es extremadamente importante, aún más importante que cualquier plan, proyecto o ministerio que podamos tener. Podemos tener muchos planes, pero si la cultura no es saludable, no vamos a llegar a ningún lado. Van a ser simplemente planes. Un autor estadounidense muy conocido llamado Peter Drucker dijo, la cultura se come de desayuno a la estrategia. La cultura se come de desayuno a la estrategia. Es decir, que podamos tener buenas estrategias, podemos tener buenos planes, pero si la cultura, si el ambiente no es bueno, si la cultura no es saludable, entonces no llegaremos a ningún lado. Otro ejemplo de la importancia de la cultura y cómo a diario nosotros vivimos y reconocemos cuando una cultura nos cae bien, nos gusta y cuando otra no. Por ejemplo, la cultura es la razón por la cual la gente escoge Starbucks en vez de McDonald's para tomar café. No es el café bueno, porque la verdad, no sé usted, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho más el café de McDonald's o el que hago en mi casa. Starbucks no tiene el mejor café del mundo. Pero, ¿qué hacemos? ¿Que la gente qué hace? Escoge Starbucks. ¿Por qué? Por el ambiente, por la cultura. Porque tú llegas, hay gente ahí estudiando, leyendo, ¿verdad? Te atienden re bien, le ponen nombre fancy a los cafés, ¿verdad? O a los tamaños del café. Puedes escoger el color que tú quieras ahí de tu bebida, la musiquita, los colores, la cultura, ¿verdad? No es lo mismo llegar con un café de McDonald's a tu trabajo que llegar con un café de Starbucks. No, señor, ¿verdad? No es lo mismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque la cultura de Starbucks es lo que llama la atención. La cultura es la razón por la cual tú prefieres trabajar en ciertos lugares o con ciertos grupos de personas antes que con otros. No necesariamente porque te paguen más uno o el otro. Porque sí, tú puedes ir, bueno, acá me pagan más, la cultura y el ambiente es un desastre, pero me pagan más, me lo voy a aguantar. No vas a aguantar mucho, vas a vivir amargado toda tu vida. ¿Por qué? Porque el ambiente no es saludable, el ambiente es tóxico. Entonces estás en la fábrica, si trabajas en una fábrica, ¿verdad? Y te gusta trabajar en esta línea. ¿Por qué? Porque acá la cultura está buena. Porque la gente se anima, porque se ayudan. Y no te gusta acá porque están esperando nomás que te equivoques para nomás regañarte. ¿Sí o no? ¿Verdad? O si trabajas en la construcción, ¿verdad? En equipos de trabajo. Yo quiero ir con esta gente porque me gusta la cultura. Entonces, mira la gran diferencia que juega la cultura de un lugar, de un ambiente o de un grupo. La cultura es la razón por la cual algunas familias siempre se divierten juntas y pasan mucho tiempo juntas, comparada con otras que no pueden ni verse la cara. ¿Por qué es? Por la cultura que han formado en su hogar.
les gusta estar juntos, compartir juntos, se divierten juntos y hacen todo lo posible para estar juntos. Cuando la cultura es tóxica, no quiero verte ni en Navidad. Voy a poner una excusa ni para ir, para Thanksgiving quedarme para otro lado, voy a ir a trabajar. Porque la cultura juega un papel muy importante. Y la manera en la cual la cultura se define o se define una cultura es definiendo los valores que ese grupo tiene. ¿Cómo podemos trabajar en la cultura y definir la cultura? Tenemos que empezar definiendo los valores. ¿Qué valoramos? Eso nos va a ayudar a construir la cultura. Nuestra cultura en La Roca está compuesta por diferentes valores, que no solo los declaramos, es más, creo que es la primera vez, salvo en alguna clase que lo he enseñado, pero es la primera vez que declaramos, que vamos a estar declarando estas 2 semanas nuestros valores. Pero más allá de que nunca lo hemos puesto en palabras, pero sí lo hemos vivido. Por eso cada vez que yo menciono, y vamos a ver, hoy no vamos a ver los 10, vamos a ver solamente 5, si nos da tiempo, ¿ok? 5 valores. La semana que viene veremos el resto de los otros 5 valores, pero vamos a estar aprendiendo los 10 valores que distinguen o que marcan nuestra cultura. Y tal vez tú digas, sí, es la primera vez que lo escucho, pero yo ya sabía que así éramos. Yo ya sabía que así éramos como iglesia. Yo ya lo había sentido a eso. Claro que sí. Porque eso es lo que vivimos, experimentamos y practicamos. Y no solamente lo que decimos. Porque si no, simplemente si yo lo digo pero no lo pongo en práctica, no va a formar una cultura. Simplemente va a formar un discurso o voy a querer imponer algo. Pero cuando verdaderamente lo vivo, se forma la cultura. Nuestra cultura en La Roca está compuesta por diferentes valores. Estas son las características que definen nuestro diario vivir, nuestro estilo de vida como iglesia. Es lo que se refleja en cada semana cuando tú vienes a la casa de Dios o cuando tú vienes a reunirte con la iglesia, cuando tú vienes a este lugar, es lo que vivimos, lo que reflejamos cada semana. Lo que reflejamos en los programas que hacemos, en los ministerios que hacemos y en los ministerios que participamos también. Los valores nos definen explicando por qué somos como somos. Simplemente los valores, esa es la palabra, simplemente los valores son lo que valoramos. ¿Me sigue? Valores, valoramos. Lo que valoramos es lo que son nuestros valores, son los que marcan o los que forman la cultura de la iglesia. Son 10, como le dije, vamos a ver 5 o tal vez 4, vamos a ver cómo vamos con el tiempo y la siguiente semana vamos a ver el resto. Lo que queremos hacer es identificarlos, aprenderlos y empezar aún más a continuar practicándolos. Y estos valores no son solamente como iglesia, vuelvo a repetirlo, perdón que insista como disco rayado, pero estos valores cada uno de nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida y a nuestro diario vivir. Así que de pronto si tú dices, bueno, está bien, es para la iglesia, yo así visito de vez en cuando o no necesariamente me siento parte de La Roca, así que tal vez este mensaje no es para mí. No, cada uno de estos valores, si tú tienes a Jesús en tu corazón y si tú quieres acercarte a Dios, si tú verdaderamente quieres ser un instrumento de Dios, entonces tienes que aplicar estos valores a tu vida. En el orden en el cual estaremos aprendiendo o los declaramos, no necesariamente es un orden de importancia. Es decir, voy a empezar por uno y vamos a ir viendo otros y no significa que el que digo primero es más importante que el que digo último. No. Simplemente es una manera, ¿verdad? Lo importante es que todos son importantes, por eso son valores. Pero vamos con el primero, ¿qué le parece? ¿Okay? El primer valor o lo que de lo que queremos aprender hoy es la gracia. Nosotros como iglesia valoramos la gracia. Es más, lo valoramos de tal manera que tú y yo estamos aquí en este lugar por la gracia, por la misericordia, por la gracia. La gracia simplemente es tener comprensión con los demás. Es comprender a los demás, no tal vez entender a los demás, pero sí comprender a las demás personas. Comprender a los demás y el proceso que Dios está haciendo en la vida de cada uno de aquellos que se acercan a Jesús. De cierta manera se puede traducir también como tolerancia.
La tolerancia consiste en aceptar a las personas tal cual son, sin querer cambiarlas. Al fin y al cabo, eso es lo que hizo Dios con cada uno de nosotros. Dios nos aceptó tal cual éramos. Es más, a diario nos acepta tal cual somos. Si tú piensas que tienes que cambiar algo para que Dios te acepte, estás equivocado. Dios te quiere así como estás, así de pecadora como estás, así de pecador como estás. Dios te quiere así. Él te va a transformar y te va a cambiar. Y así como el bebé, tú lo agarras, ¿verdad? Con el pañal todo hecho popó, tú lo agarras y lo cambias y lo dejas bien fresquito. De igual manera, una vez que venimos a Dios, Él lo obra en nosotros, pero Él no nos rechaza en ningún momento. Él nos acepta tal cual somos. Esa es la gracia. Y como iglesia, tú y yo, y como seres humanos, tú y yo tenemos no solamente que recibir esa gracia de Dios, sino que también conceder esa gracia para con los otros. Si nosotros no concedemos gracia y inmediatamente juzgamos, nadie va a querer estar al lado tuyo. Nadie va a querer formar parte de esta familia si nosotros lo que hacemos apenas entran por esa puerta es juzgarlos. Por la forma en que se visten, por la forma en que hablan o por de dónde vienen o lo que están pasando. No. Nosotros como iglesia siempre hemos sido un instrumento de gracia. ¿Y por qué nosotros podemos dar gracia o ofrecer gracia y comprensión con aquel que viene delante del Señor? Verdaderamente porque cumplimos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 8. Mateo capítulo 10, versículo 8, Jesús dijo, den de gracia lo que de gracia han recibido. Otras versiones dicen, den gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. El principio de ese versículo es muy directo y nos está diciendo de que así como nosotros hemos sido recibidos en el Señor, así como nosotros lo que hemos recibido en Dios, de igual manera tenemos que concederlo a los demás. ¿Recibiste perdón? Concede perdón a los demás. ¿Recibiste gracia y misericordia de parte de Dios? Que tú también seas un instrumento de gracia y de misericordia para los demás. Y no de juzgar a los demás, sino de gracia. Y eso tiene que ver mucho con la tolerancia. La tolerancia consiste en aceptar a las personas tal cual son y tener consideración por lo demás. Nosotros podemos decir de que somos una iglesia tolerante. Y eso, sacado de contexto, ese puede sonar muy raro, ya lo voy a explicar. Pero somos una iglesia tolerante, que hay muchas personas y muchos de nosotros seguramente no hubiésemos nunca encajado en otra iglesia con otra cultura. Por la forma que nos vestimos, por la forma en la cual hablamos, por la forma en la cual somos. Posiblemente nunca hubiésemos encajado en otra iglesia en la cual tienen una cultura, en la cual tienen que uno vestirse de tal manera y está bien, adelante, no hay ningún problema. O hablar de tal manera o hacer las cosas de cierta forma. Pero nosotros tenemos una cultura de gracia y entendemos de que Dios está obrando en cada uno de aquellos que se acercan. Y Dios continúa obrando. Entonces, siempre que la gracia, cuando alguien pasa por esa puerta o cuando alguien se acerca a ti, nunca te olvides ese principio de conceder gracia. El ser tolerante no significa necesariamente estar de acuerdo con el pecado del otro. No es eso. El tener gracia o el ser tolerante no significa estar de acuerdo con el pecado del otro, sino ser paciente, aceptarlo. Cuando digo aceptarlo, no digo, bueno, así tú eres, ni modo, ya no va a haber cambio. No. Aceptar es decir, ven, tranquilo, y entender de que Dios va a obrar en el proceso y en la vida de esa persona. No por lo que tú le digas, no porque tú lo regañes o no por cuántos versículos bíblicos le lean, sino de que Dios va a obrar en esa persona. Eso es ser tolerante. Al fin y al cabo, Dios lo ha sido con nosotros. Cada día, cada minuto, cada segundo, ¿verdad? Él ha sido tolerante y nos ha mostrado de su gracia para con nosotros. Romanos 15:2 dice, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Deberíamos ayudar a otros, Romanos 15:2, Romanos 15:2, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Es decir, yo te recibo tal cual eres.
A mí no me importa lo que tú tienes o cómo tú te vistes o tu preferencia sexual. I don't care. Yo te acepto tal cual tú eres. Sé que Dios va a obrar en ti. Y lo que Dios va a hacer en ti va a ser Él obrando en ti directamente, no por lo que yo te diga. Claro que sí, te voy a predicar, te voy a enseñar, te voy a guiar, voy a orar por ti. Pero al fin y al cabo es Dios obrando contigo, Dios obrando en tu pecado, Dios obrando en tu vida. Dios nos dijo de que nosotros tenemos que aceptar a todo el mundo. Como iglesia tenemos que aceptar. Y no quiere decir que estamos de acuerdo con el homosexualismo o con el pecado. No me estoy refiriendo a eso. Pero Dios simplemente nos dice, hey, yo voy a obrar. Tú como iglesia muestra de mi amor. Y ya. Y Dios va a obrar en la vida de aquel que se acerca a Él. Pero nosotros tenemos que ofrecer gracia. Gracia. Como iglesia, nosotros tenemos que ofrecer gracia. La tarea de la iglesia no es la de condenar a las personas, sino la de mostrarles el amor de Jesús, inspirándolas a acercarse a Dios y conocerlo de manera personal. Hay una historia extraordinaria en Juan capítulo 8. Creo que nos va a alcanzar, nos va a dar hoy. Pero en Juan capítulo 8 hay una historia extraordinaria que muchos de ustedes la conocen. Aún si nunca has leído la Biblia, seguramente tú la conoces. Es la historia en la cual la mujer prostituta la habían agarrado en el pleno acto y la habían sacado de donde estaba y la estaban golpeando, la estaban pateando y la habían hecho avergonzado por medio de la calle y se la llevaron delante de Jesús. La llevaron delante de Jesús ahí avergonzada con su pecado. No había ninguna justificación. No había ninguna justificación para lo que había hecho. Estaba mal. Ella lo sabía, la gente lo sabía, Jesús lo sabía, que ella estaba mal. Pero sin embargo, cuando todos querían condenarle, querían apedrearla, ¿qué hizo Jesús? Jesús dijo esa gran frase famosa, ese versículo muy, muy conocido. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, ¿que qué? Que tire la primera piedra. Y ahí se armó un pedrazón, ¿no? ¿Verdad? Pedrazón, pedradal, no sé cómo se dirá, ¿verdad? No. Dice de que uno a uno, de los mayores, los más jóvenes, empezaron a dejar la piedra. ¿Verdad? Empezaron a dejar la piedra y se fueron. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los santos? No les dijo eso, eso lo dijo después, ¿verdad? Pero Jesús se acercó a la mujer y le dijo, no le dijo esto, pero vuelvo a repetir, Jesús sabía muy bien lo que ella había hecho. Jesús sabía que estaba mal, Jesús sabía que estaba en pecado, ella también. Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Arrepiéntete? No, le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Él entendía de que él no podía rechazar. Él era el único, escucha. Él nunca en su vida pecó. Siendo 100% Dios, obviamente, pero 100% hombre, no cometió pecado, dice la palabra. Él podía agarrar y pegarle un pedradón. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque demostró su gracia. Como iglesia nosotros tenemos que demostrar la gracia de Dios, no la condenación de Dios. Saber que Dios obrará a cada una de las personas. Eso consiste en acercar a las personas a Jesús. Acercarlas a Jesús para que Jesús los transforme. It's not my job or my problem. No es mi problema o mi trabajo. Es el trabajo y el problema de Dios. Para Dios no hay nada imposible, obviamente. Entonces, es la gracia de Dios. Y nosotros tenemos como iglesia que de igual manera tener gracia con los demás. Y cuando digo tenemos, no digo que no lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, que sigamos como iglesia y como cristianos y como parte del cuerpo de Cristo, que podamos seguir ofreciendo gracia con las personas que nos rodean. Y entender que cada uno está pasando por un proceso diferente y que Dios llegará a sus vidas de una forma especial y precisa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El segundo, yo creo que vamos al segundo y ya, ¿ok? Nos va a llevar un par de semanas más esto. Pero el segundo valor no solamente es la gracia, sino también la relevancia. La relevancia.
En La Roca estamos convencidos de que Dios nunca cambia. Dios no cambia nunca. Dice la palabra de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia nunca. Dios nunca cambia. Pero sí entendemos algo. Entendemos como iglesia que la forma en la cual nosotros presentamos a Jesús, compartimos y predicamos de Jesús, la forma, no estoy hablando del mensaje, no estoy hablando del mensaje, el mensaje no se cambia. La forma en la cual presento el mensaje y presentamos el mensaje tiene que ir cambiando. La iglesia se tiene que ir adaptando a la cultura en la cual se mueve. Eso es ser relevante. Tenemos unos amigos, unos hermanos allá en la iglesia de Greensboro, que Marina Isaías, le decimos Isa, así que los papás de ella son pastores. Su papá es pastor, plantador de iglesia en el norte de Argentina. En el norte de Argentina, donde no hay ciudades tan grandes, sino que es más selvático, más montaña. Y ellos tienen una iglesia que han plantado entre la cultura, o digamos entre las... No son tribus, sino que son grupos, ¿verdad? Que de pronto no están tan familiarizados con el avance o la cultura que como nosotros la conocemos en la ciudad. Y la forma en la cual ellos hacen iglesia, les hubiese traído un video, me hubiese encantado, pero esto surgió ahora. Pero la forma en la cual ellos hacen iglesia es muy diferente a la forma en la cual la iglesia se hace en otro lugar de Argentina o aquí incluso. Las canciones que ellos cantan no son la última de Marco Barriento, o ya estoy muy viejo, ¿ok? O Barak o lo que sea. No. Todo lo que ellos cantan son canciones con sus propios instrumentos, bien no quiero decir, no sé si del monte, no sé cómo le llaman, ¿ok? Me va a regañar Marina después por todo lo que digo. Pero son bien típicos de ellos y la forma en la cual la iglesia tiene es en su propio dialecto y en su propia cultura. Porque ellos han entendido, aunque ellos no son de ahí directamente, pero ellos han entendido que al plantar esa iglesia hay que ser relevante para la gente que quieren alcanzar. No pueden llegar con la guitarra eléctrica ahí a darle con todo. Porque no, ninguno va a querer estar ahí, todos se van a ir. ¿A qué sí? Si venimos así de pronto, va a ser divertido un rato, ¿verdad? Solamente con el bombito y la quena, va a ser divertido un ratito, 1 o 2 semanas, pero cuando es siempre así, como que no va a ser relevante, va a decir, como que estuvo lindo, sí, no, aprendimos algo nuevo, pero porque no es relevante para nosotros. Entonces, el mensaje es el mismo, él predica la misma Biblia que yo predico, pero la forma en la cual la predicamos es diferente. Y hay un pasaje bíblico en el cual Pablo, inspirado por Dios, en 1 Corintios 9:22, escribió esto. Es más, desde unos versículos antes. Él empieza diciendo de que cuando está con los que creen en la ley, él se comporta como alguien que verdaderamente vive bajo la ley. Cuando se acerca a aquellos de que de pronto no creen que la ley los puede salvar, él se acerca a ellos y se convierte como uno de ellos para poder alcanzarlo. Y termina diciendo, en palabras mucho más bonitas de lo que dije yo recién, en 1 Corintios 9:22 dice, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Pablo lo dice, hey, yo voy a hacer todo lo posible para alcanzar este grupo. Si tengo que dejar mis preferencias a un lado, no está hablando de valores, no está hablando de comprometer el mensaje, no. Si tengo que cambiar mis preferencias, no hay ningún problema con tal de alcanzarlos. Si dependiera de mí, todo lo que se hace en La Roca sería muy diferente y posiblemente estaría yo solo aquí. Si se tocara solamente la música que a mí me gusta, imagínate, ¿no? Estaría lleno de rockeros aquí, de funky, ¿verdad? Y viejos, porque ya estamos viejos. Pero no, yo entiendo la cultura.
Y no es que no me guste, sí me gusta, ¿verdad? Pero entiendo que tenemos que ser relevantes. El mundo avanza y no nos podemos como iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, quedar atrás. Tenemos que ir avanzando en la forma en la cual comunicamos el mensaje. La innovación, el innovar, es decir, el comenzar algo nuevo, algo diferente, es verdaderamente parte de la relevancia. No somos relevantes cuando solamente lo que hacemos es por tradición y no verdaderamente de una manera efectiva o por tradición sin sentido. Ojo el piojo, no estoy diciendo que son malas las tradiciones, no estoy diciendo eso. Las tradiciones que son malas son las tradiciones que no tienen ningún sentido, que no tienen ningún fundamento, que simplemente se hacen por hacerse o porque siempre lo hicimos así. Hay veces que hacemos las cosas simplemente por hacerlas. Hay una ilustración muy interesante, una historia muy interesante. Resulta de que en una casa, en un hogar, la niña había observado algo. La niña pequeñita de 8 años había observado algo en su casa. Había observado de que cada vez que comían pescado, le cortaban la cabeza y la cola al pescado. Y ella lo había visto toda su infancia, todo desde que nació, había visto que cada miércoles, cuando comían pescado en casa, mamá lo que hacía era cortarle la cabeza y cortarle la cola al pescado. Y se acercó la niña y le preguntó a la mamá, mamá, ¿por qué le cortas la cabeza y le cortas la cola al pescado? Y la mamá dice, la verdad es que no sé. Cuando yo aprendí de mi mamá lo que hacía para cocinar el pescado cada miércoles, le cortaba la cabeza y le cortaba la cola. Por ende, simplemente lo hice porque mi mamá lo hacía. Tendrías que preguntarle a mi mamá. Y ahí va la niña y le pregunta a la abuelita, abuelita, nona, ¿por qué cuando cocinamos le cortamos la cabeza y la cola al pescado? Y le dice la abuelita, mira, mi hijita, la verdad es que no sé. Porque yo aprendí de mi mamá, es decir, tu bisabuela, que cada vez que se cocinaba pescado había que cortarle la cola y había que cortarle la cabeza. Así que yo lo aprendí así de ella, se lo enseñé a tu mamá así y te lo estamos enseñando a ti también. Tendrías que preguntarle a tu bisabuela. Y ahí va la niña a la bisabuelita, que estaba como la de Coco, ¿verdad? Así. Va y le pregunta a la bisabuela, mami o bisabuela, ¿por qué cada vez que comemos pescado y cocinamos pescado le cortamos la cabeza y la cola? Le pregunté a mi mamá, me dijo que lo aprendió de mi abuela. Le pregunté a mi abuela y me dijo que lo aprendió de ti, pero en realidad no me dieron ninguna razón. Y la bisabuela le dijo, lo que pasa es que éramos muy pobres cuando me casé con tu bisabuelo. Y la sartén que teníamos era muy pequeña. Por ende, todo el pescado no cabía y teníamos que cortarle la cabeza y la cola. Y la niña entendió de que su bisabuelita tenía una sartén pequeña, pero su abuela y su mamá tenían una sartén mucho más grande que cabía el pescado con dos cabezas y colas. Pero se habían acostumbrado a hacer las cosas de tal manera por tradición, pero ya no había ningún fundamento por el cual seguirlo haciendo así. Esa es una cultura, ¿verdad? O una tradición que no tiene sentido y nosotros no queremos simplemente tener tradiciones porque sí nada más, sino que tengan un valor y que tengan un propósito. Por eso es importante ser relevantes. Si la sartén está grande, no le cortemos la cabeza ni la cola al pescado. Entendamos nuestro ambiente, entendamos dónde estamos viviendo. Hacemos cosas porque siempre se han hecho así, ni siquiera nos preguntamos, ¿pero por qué lo hacemos? Ni siquiera somos capaces de llevar a cuestionar las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el status quo nos ha acostumbrado, o la forma o el ambiente nos ha acostumbrado a hacerlo. Sí, hay costumbres en tu casa que son igual que la de la niña con el pescado sin cabeza y sin cola, que se han hecho así porque siempre se han hecho así. Comidas que se comen una vez al año para Navidad porque, bueno, siempre lo hicimos y está rica. No, la verdad es que a nadie le gusta, pero bueno, siempre se come eso.
como la fruit cake o los pasteles eso de fruta de la Navidad que no le gustan. No conozco ni una persona que le guste eso. ¿Sí? Bueno, Dios te bendiga mucho, Iri. Okay. Pero lo siguen vendiendo. ¿Y por qué? Porque es tradición, pero no se lo come nadie. Ya sabemos a quién se lo tenemos que llevar. Amén. Muchas veces hacemos cosas porque siempre se han hecho sin preguntarnos por qué lo hacemos. La cultura, esa es la cultura de la casa, ¿verdad? Una cultura en la cual se le cortaba la cabeza y la cola al pescado. La Roca siempre nos vas a ver innovando, siempre cuestionando y diciendo cómo podemos ser más efectivos, cómo podemos ser más relevantes para la juventud, para la cultura en la cual estamos, para la ciudad en la cual estamos. ¿Cómo podemos ser más relevantes? Entonces la relevancia es uno de nuestros valores. La relevancia, déjame aclarar esto y ya vamos concluyendo. La relevancia no tiene nada que ver con la moda, son dos cosas diferentes. Una cosa es estar de moda. La iglesia hace eso porque está de moda. ¿Ok? No. La diferencia entre la moda y la relevancia es muy grande, aunque se parecen, ¿verdad? La moda pasa. La moda pasa y lo único que deja es un recuerdo, pero la relevancia, a pesar de que va pasando, porque hay que seguir siendo relevante, aún así deja no solamente un recuerdo, sino que transforma en el momento. Esa es la diferencia entre la moda. La moda pasa y no deja nada, pero la relevancia, a pesar que pasa, transforma. Así que no es simplemente estar de moda y decir, en esa iglesia están de moda. No es eso. No es eso, es ser relevantes. Tenía 3 más para hoy, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Okay? Le va a tocar a la pastora Kelly, nos va a llevar un poquito más también la siguiente semana y después del Día del Padre también vamos a estar, vamos a seguir con estos 10 valores que tenemos como iglesia. Si nuestros valores no están definidos, si nuestra cultura y nuestros valores no están definidos, entonces nos va a costar muchísimo avanzar. Le va a costar no solamente muchísimo avanzar a nosotros, sino a las personas que se acerquen a Dios a través de la Roca, a través de ti. Aquellos que se acerquen a Dios a través de ti, les va a costar muchísimo amoldarse y adaptarse, porque no van a estar definidos los valores, lo que valoramos como iglesia. Queremos Dios nos ha puesto aquí para que la gente verdaderamente nos distinga por cómo nosotros vivimos la palabra de Dios y cómo vivimos nuestra relación con Jesús. Que por la calle te vean y que digan, ese es de la Roca, no porque se porta mal, ¿verdad?, sino por la forma de la cual es relevante, por la forma en la cual da gracia a los demás, por la forma en la cual trabaja con excelencia, por la forma en la cual lleva su vida devocional y de oración de tal manera que digan, ese debe ser de la Roca. No porque tenga la camisa, sino porque verdaderamente vive. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y ahí es donde Dios quiere llevarnos. Así que, iglesia, sigamos trabajando en formar y vivir la cultura del reino, la cultura de Cristo, la cultura de la gracia, la cultura de la relevancia, para poder así acercar a las personas a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias, amado Señor. Gracias por tu palabra, Señor eterno. Gracias, bendito Dios, porque tú, poderoso Rey, nos hablas siempre. Nos diriges, nos ministras, nos enseñas, nos guías. Nos marcas el rumbo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el centro aquí en este lugar, en nuestras vidas y en la Roca, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que podamos primeramente adaptar la cultura del reino y luego vivir aquí en la cultura que tú has formado, Señor, que estás formando en esta tu iglesia, la Roca, Señor. Precioso Rey, te ruego por cada uno de los que estamos aquí presentes, que han recibido este mensaje, Señor, para que puedan hacer lo propio y adoptar, Señor, la gracia y la relevancia como un estilo de vida, Señor. Solamente estando aquí en la iglesia, sino donde sea que vayan, amado Rey. Ayúdanos, sigue preparándonos para lo grande y maravilloso que tú vas a hacer, Señor, en medio de tu iglesia.
Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.